Saludos, Dios me los bendiga. Es mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado su semana? El Señor es fiel y hoy pues yo le doy la gloria a Él porque nos permite finalizar esta serie que honestamente a mí me ha volado la cabeza. Solo puedo pensar en su misericordia, cómo quedó registrado cada nombre para nosotros. La verdad es solo por misericordia y por amor. Ven, ahí donde estás, vamos a entregar este discipulado al Señor y adora conmigo con el canto que sigue. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por hablarnos, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por el cuidado. Te ruego, Señor, bendice a todo oyente que está, Señor, en este momento, en este lugar. Bendícelo en todo, te lo pido. Y, Padre mío, háblanos, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Siempre hay que tener motivos para dar gracias. Padre, gracias, porque por amor a tu pueblo nos has dejado tantos vestigios, tantas señales, tantas formas para mostrar tu amor y para decirnos cuánto nos ama. Si tú has estado atravesando alguna situación donde tú dices, pero ¿por qué me está pasando esto? Ya no digas el por qué. Mejor dile, Señor, ¿para qué? Y te puedo asegurar que siempre vamos a encontrar una respuesta yo la llamaría como de consuelo, pero de esperanza. Bien, Señor, te damos gracias por este discipulado, el cual nos permites ahora culminar a través del desierto, cómo poder llegar a ser ese varón o esa mujer conquistador para ti, con un corazón que pueda alcanzar las metas, las promesas que tú tienes para con nosotros. La verdad que si tú hoy estás viendo este discipulado por primera vez, yo te recomendaría pues tomar el tiempo y regresar y ver la parte 1, 2 y 3, porque habla en una travesía que cada lugar donde ellos estuvieron nos habla. Y en conclusión, esa era una enseñanza que fue dejada para nosotros, porque en ella vimos cómo es que el Padre quiere transformar, cambiar, y cómo es que una generación prácticamente fue transformada para poder entrar a la tierra prometida, tal como lo dice Josué capítulo 5, verso 6. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor a través del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Francamente, en estos 3 discipulados anteriores pudimos entender cómo es que Dios tuvo paciencia, cómo Él en su misericordia estuvo esperando que ellos cambiaran. Y nos va a sorprender el tiempo que Él hubiera querido que ellos doblegaran o creyeran en su corazón el poder pues confiar en Él completamente, ¿verdad? Y la Escritura menciona que esto quedó escrito para nosotros, para que sea un ejemplo lo que le pasó a los israelitas en esa travesía, a nosotros, los que hemos alcanzado estos últimos tiempos. Léalo conmigo, dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Todas estas cosas les sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos,
a nosotros a quienes tocó vivir la última fase de los tiempos. Así pues, el que cree estar en pie o firme, mire, no caiga. Y por último, nos muestra la Escritura que ¿por qué es que ellos no entraron? Pues porque no tuvieron la fe para creer, tal como lo dice Hebreos 4:2. O ¿por qué no entraron en el tiempo que Él quería? Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en la que la oyeron. Entonces, prácticamente vemos que esta travesía de ellos es una enseñanza para nosotros los que estamos en estos últimos tiempos. Si usted estuvo acompañándome en los 3 discipulados anteriores, descubrió que desde el campamento 1 hasta el último que vimos, prácticamente ellos, pues el destino del Padre era que pasaran meses y que Él les quería mostrar que Él quería meterlos con su poder, que Él quería darles las victorias con su gloria. Pero el pueblo no creyó. Él estuvo empecinado en sus propias convicciones. Entonces, vimos en los últimos 3 discipulados que estaba explicando yo que en Números 33 hay 42 campamentos o jornadas. ¿Por qué? Porque dice la palabra y acamparon en tal lugar, dirigidos por la nube. Y de esta manera yo clasifiqué, porque agrupé algunas en serie de 2 o 3 hasta poder llegar a la etapa que yo le llamé número 15, ¿verdad? Que es más o menos como el campamento número 30, ¿verdad? O la jornada número 30. Aquí nos quedamos la semana pasada, donde estuvimos pues prácticamente mostrando que el Padre los llevó hasta este lugar que se llama Cades. Y llegó un momento en que Él ya no aguantó más yo le llamaría su insolencia, ya no aguantó más sus quejidos. Él ya no, él vino y creo que la gota rebasó el vaso al extremo que dijo, ya no más, esta generación no entra. Y prácticamente él los sentenció a estar errantes en el desierto 40 años, pero en ese punto, en Cades, pues hoy vamos a leer de que prácticamente ellos estuvieron otro número de años. ¿Dónde aparece? Pues léalo conmigo de esta manera. Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret, llamémosle, fue de 38 años. O sea que ellos estuvieron prácticamente sitiados o llamémoslo errantes 38 años hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra. Ahora usted se estará diciendo, pero ¿cómo así? Si no dice que fueron 40 o 38. Sí, lo que sucede es que 2 años era lo que el Padre hubiera usado para que ellos entraran a la tierra prometida. Y ese era su plan, si hubieran seguido la nube, porque Él les quería dar la victoria contra cualquier enemigo. Pero por su actitud, Él los dejó errantes en ese sector. Y donde nos damos cuenta que Él quería que hubiera un cambio en ellos es cuando vemos la definición de esta palabra Sered, que cuando ellos llegaron hasta el torrente de Sered, dice, Sered significa exuberante en crecimiento. Entonces uno dice, Padre mío, si no es que lo leyera, no lo creyera, pero así es, dando a entender que Él dijo, yo tengo que transformarlos a que ustedes miran su desarrollo, su madurez, que puedan madurar hasta que puedan ser exuberantes, hasta que puedan tener una estatura
como la que Él le dice a los creyentes. El Padre nos ofrece a que nosotros podemos crecer espiritualmente para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es la estatura de Jesucristo. El anhelo del Padre es que nosotros como creyentes podamos madurar espiritualmente y poder tener todos los dones, poder tener el fruto del Espíritu en su plenitud, porque ese es el anhelo, que podamos ser exuberantes en ese desarrollo y en ese crecimiento. Bueno, entonces, para poder entender un poco acerca de estos cambios, tal vez ahora lo va a poder mejor ver en este. La semana pasada nos quedamos, ahí donde puede ver en su pantalla, en el campamento 15, cuando llegaron a Cades. Pero desde que salieron hasta que llegaron a Cades, pues ellos anduvieron 19 meses. Cuando el Señor prácticamente los sentencia a quedar errantes, entonces ahí donde está, de Cades, donde puede ver usted, y caminaron al torrente de Ceret, que es ahí donde dice 5 meses. Eso era ellos estuvieron prácticamente en esos 38 años recorriendo ese espacio de tierra que usted puede ver ahí, ¿verdad? De Cades al torrente de Ceret. Cuando ya posteriormente el Señor dice, ya están listos, terminaron 38 años, salgamos, ahora sí ya creo que pueden entrar a la tierra prometida. Ese recorrido duró 5 meses. Y ese recorrido prácticamente comenzó con lo que yo llamé la etapa 16 a la etapa 22, que son como unas 12 jornadas o 12 campamentos. De esa vuelta que usted mira ahí, y usted dice, ¿por qué hicieron esa gran vuelta? Porque cuando Moisés quiso solicitar a un rey salir en línea recta, Jericó no se lo permitió. Y aquí hay otra característica, que a partir de este punto, prácticamente Dios ya solo les hablaba por medio del profeta. Ya no existía, ya no manejaban ellos el concepto de la nube o la columna de fuego por de noche, sino que ellos tenían que seguir la dirección del sacerdocio que por 38 años estuvieron desarrollando. Entonces, de esta manera podríamos decir que desde que salieron hasta que llegaron a Jericó, 40 años. Bueno, entonces hoy vamos a aprender también qué pasó cuando ellos llegaron a Cades. O sea que cuando viene el Señor y les dice, bueno, ya están listos, vamos a Cades. Y acuérdese que es cierto que aunque habían pasado 38 años más los meses anteriores, el Señor había dicho que solo iban a entrar los que tenían 20 años para abajo. O sea, que todos los que tenían 20 años para arriba, de alguna manera, iban a fallecer. Obviamente, 38 años más 20, que él dijo que eran 20 para abajo, posiblemente todos los que tenían 58 para arriba en ese momento tenían que fallecer de alguna manera. Pero hubieron algunos que, aunque estuvieron ahí, todavía adquirieron llamémoslo así, la voz de los padres de quejarse, y el Señor tenía que terminar de limpiar esa conducta de ellos. Entonces cuenta la escritura en Números 20 que cuando Dios los llama a Cades, ya estaban a comenzar esa jornada, que es en mi etapa 15, volvieron a murmurar pidiendo agua. Queremos agua. Entonces aquí pasó una experiencia que es muy interesante que le ponga atención, porque tiene que ver con Moisés y Aarón. Entonces vamos a leer aquí, es el verso 1 de Números 20, dice así: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó en el pueblo de Cades. O sea, cuando ya
terminan en esa vuelta y a partir de cada vez dice, ya se cumplió el tiempo, ahora vamos a salir. Pero ya estaban por salir y muere María y allí fue sepultada. Después dice en el verso 8, siempre en este mismo capítulo, porque ellos empezaron a quejarse. Queremos agua. Entonces dice uno, ¿y qué pasó con esa generación? Sí, hubieron algunos que se quejaron. Entonces viene Moisés y dice, clama a Dios. Entonces Dios le ordena de esta manera en el verso 8. Léalo conmigo. Toma la vara y reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano. Y mira cómo dice, y habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, esto es muy importante porque realmente yo le llamé a esta etapa, hay que aprender a escuchar, pero escuchar detenidamente y ser obediente. Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, solo háblenle a la peña, háblenle. Pero lamentablemente cuando estamos desesperados, habían pasado ya 39 años en el desierto de estar lidiando con un pueblo que él miraba cómo fallecían posiblemente generaciones anteriores, pero todavía quedaron algunos con sus caprichos, con sus molestias. Entonces, lamentablemente, Moisés, aunque era el hombre más manso de la tierra, nuevamente lo sacan de sus casillas. Y miren lo que dice. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Cualquiera diría, pero de todos modos hizo el milagro. Sí, pero le golpeó cuando él tenía que haber escuchado. Solo era hablado a la peña. Y dice en el verso 12 que aquí viene la sentencia para Moisés y Aarón. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo, porque acuérdense que realmente la piedra lo seguía y era como una figura de su presencia ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, ya no conduciréis o ya no entraréis, ya no conduciréis este pueblo a la tierra que les he dado. Qué sentencia más dura. Bueno, entonces, si usted mira en el mapa, vamos ahora a entrar, nos quedamos en la etapa 15, ahora vamos a entrar a la etapa 16 cuando salen de Cades para ir al monte Hor. Entonces ponga atención para lo que sigue porque Dios nos va a seguir hablando de una forma impresionante con la definición de los nombres. Entonces en Números 33, versos 37 y 38 dice de esta manera. Y salieron de Cades, que es cabal como les dije, y lo primero que sucede al salir de Cades es que él golpea la piedra, pero dice que en el camino acamparon en el monte de Hor, en la extremidad del país de Edom. Y dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor conforme al dicho de Jehová, y ahí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, literal aquí podríamos pensar que si habían estado 38 años pernoctando en ese sector de Cades y el torrente de Serot, pero ya llevaban 19 meses anteriores. Entonces prácticamente era 1 año y 7 meses más. Entonces prácticamente 38 más 1 año, 7 meses, 39, 7 meses, cabal como dice aquí, casi a los 40 años, muere Aarón. Pero como aquí estamos aprendiendo cuál es el mensaje para nosotros, mire lo que significa cada uno de estos nombres. Hor o monte de Hor significa montaña y Aarón significa el portador de luz. Entonces, yo lo que veo con esta expresión es
que Dios les dice, ahora que ya estamos por entrar a la tierra prometida con una nueva generación, todavía con algunos con mañas, llamémosle, pero recuerden, ustedes son portadores de la luz, Aarón, pero tienen que morir a sí mismos. Y la única forma de morir es subiendo a la montaña. Aquí es como que le estoy hablando al creyente, Dios en su monte santo, Dios en las alturas. Dice, suban a las alturas. Tú quieres quieres sacar de ti, morir a estas áreas que no le agradan a Dios. Sube a las alturas, sube al monte, porque Dios te ha llamado a ti a ser portador de luz. Pero es necesario que nosotros entreguemos algunas partes de nosotros para ser transformados a su imagen. Tal como lo dice, si usted lo puede ver en su pantalla, dice en 2 Corintios capítulo 3 y 18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. O sea, eso de estar contemplando como en un espejo es como estar en el monte, como subir a la montaña, como llegar a su presencia. Vemos en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma gloria como del Señor el Espíritu, dando a entender que el Padre te dice, yo quiero transformarte a mi semejanza, pero eso solo puede ser si tú anhelas estar en las alturas. ¿En dónde? En el monte. ¿En dónde? En esa comunión espiritual con Él, anhelando su presencia, y vas a poder morir a ciertas cosas que a Él no le agradan para que te conviertas en el portador de luz. ¡Qué lindo! Esta enseñanza con el monte de Or. Bueno, pero sigamos. La etapa 17 ya nos menciona otro campamento. Mire lo que dice Números 33, 34, 35. Y salieron del monte Or, ¿verdad? Que es montaña, y acamparon en Salmona. Mire lo que significa Salmona. La verdad que usted va a decir, no puede ser, pero eso es lo que significa. Salmona significa, de ahí viene la palabra también Salmón. Uno de los valientes de David se llamaba Salmón, era la misma palabra, pero significa el que da sombra. Entonces lo que Dios les está diciendo es, bueno, ahora que están por entrar, acuérdense, tienen que subir a la montaña, tienen que morir a esas cosas que no me agradan para poder confiar en mí, pero tienen que estar cubiertos bajo mi mano poderosa, tal como lo dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. En otras palabras, Él está diciendo, aprende a estar bajo la mano poderosa de Dios. El que habita bajo su sombra, bajo su mano poderosa, él va a estar cubierto, guardado. Y no importa las circunstancias, no importa si tú sientes que las expectativas que vienen por delante o los desafíos que vienen por delante están algo complicados. El Señor te dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Padre mío, aquí es como que si Él nos estuviera diciendo, yo quiero que tú seas transformado. Cuando entres a la tierra de la promesa,
cuando tú tengas un nivel espiritual superior, por supuesto que en la tierra prometida van a haber gigantes, van a haber enemigos, pero el Señor nos va a dar la victoria. Bueno, sigamos viendo y ahora dice, sí, cuando estaban en Salmona, sucedió algo. Esta es una historia también muy particular, porque en Salmona el padre sigue lidiando con algunos de ellos que se quejan. Y es curioso porque estamos hablando de la nueva generación. Eran ya personas que prácticamente habían crecido en el desierto por 40 años. Pero aún así se quejan. Entonces dice que muchos de estos se empezaron a quejar, y es más, lo que más le dolió al padre es cuando los líderes de estos empezaron a decir, mejor nos hubieras regresado a Egipto. Dios mío, miren, muchos de estos ya ni se acordaban qué pasó en Egipto. Tal vez salieron muy niños, pero regrésanos a Egipto porque ahí hubiéramos podido estar bien sustentados, ahí hubiéramos podido tener la protección del faraón. Y nuevamente el padre dice, aquí hay algunos que están contaminando a otros. Y viene él y les manda unas serpientes terribles, que con la mordida dice que morían todos estos. Dice que ante la mortandad que había, viene Moisés y se acerca al padre y le dice, Señor, para, por favor. Aquí yo me presento delante del pueblo, pero para. Este pueblo que sigue ya es una nueva generación que está dispuesto a amarte. Entonces viene el padre y les dice, hazte una, como dice aquí en su verso, puede leerlo conmigo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía, ¿verdad? Cualquiera podría confundirse porque diría, pero ¿por qué Dios tuvo que hacer un ídolo para adorarlo? Pero no, acuérdese que Él nos estaba diciendo que adoraran a la serpiente de bronce. Tan solo que ellos voltearan, que ellos se voltearan y vieran la serpiente como dando una figura que Dios era el que daba la sanidad. Al voltearse hacia esa figura, ellos estaban diciendo, yo me voy a voltear a la esperanza de salvación que Dios otorgó. Y sabe que la historia dice que cuando terminó la mortandad de tanta gente y que prácticamente todos observaron esta figura, hubieron algunos israelitas que conservaron esta estatua de bronce. Y dice que la conservaron por un aproximado de 500 años, porque dice que no fue sino hasta el rey Ezequías, que era un bisnieto de David, que él vino y vio que la gente adoraba todavía esa estatua que le llamaron Nehustán, que significa serpiente de bronce. Y él prácticamente la eliminó porque dijo, si a Dios no le gusta la idolatría, y el pueblo ya empezó a idolatrear este tipo de efigie o imagen. Pero yo veo que lo que hizo el padre aquí únicamente es volver a insistir a ellos, voltea tu mirada. Cuando tú estés en un problema y sientes que las cosas no te salen como tú quisieras, sientes como que si llega a tu vida, cuando tú sientes que la sombra del valle, cuando sientes, aunque llegue a ti el valle de sombra y de muerte, que sientes que las cosas no están saliendo como tú quisieras, el Señor te dice, voltea tu mirada. Yo soy el único que puedo darte la salvación. Y así fue como lo hicieron. Bueno, pero sigamos viendo. Entonces terminó esto y ahora ellos van a proceder de la
de Salmona, que era la etapa 17, que vean en su pantalla, y ahora van a pasar a la etapa 18, que aquí yo junté las dos, la etapa 18 y la etapa 19. Y dice así: partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Aquí junté 3 campamentos. Partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera con Moab. Ya estaban llegando a la frontera. Números 33, 42 al 44. Pero ahorita nuevamente, como le vuelvo a insistir y a recitar, si no estuviera escrito sería difícil de creer. Pero el significado de estos nombres solo nos dan a nosotros una dirección de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida espiritual. Entonces, mire, encontramos 3 nombres: Punón, Obot y Jeabarim. Punón significa perplejidad, que es como estar confuso. Obot significa odres para agua. Y Jeabarim significa ruinas. En otras palabras, yo lo que puedo ver aquí es utilizando lo que el Señor Jesucristo nos mostró. Y Él nos dijo que cuando la presencia del Espíritu Santo cae en nosotros y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y estamos dispuestos a ser transformados, tenemos que dejar el odre viejo para poder recibir el Espíritu de Dios en un odre nuevo. No puedes colocar el Espíritu de Dios en un odre viejo. Tenemos que morir. Tenemos que ser transformados de tal manera que dejemos en el monte Or, como murió Aarón, esa naturaleza. Y el Señor te dice que ese cambio puede crearte confusión, perplejidad. Puede crearte como quien dice: pero Señor, si tú me amas, ¿por qué me sucede esto? Y el Señor te dice: porque yo estoy transformándote de las ruinas a un lugar de restauración, tal como Jesucristo lo estableció. ¿Cuándo? Cuando Él vino a mostrar cuál era el propósito de su ministerio. Y dice el propósito de su ministerio en Isaías 61:4. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. En otras palabras, el Señor te dice: no creas que esos, llamémosles, esas circunstancias que estás atravesando, sea porque yo no te amo. No, por cuanto te amo, yo te estoy transformando y voy a reedificar lo que pareciera que fuera una ruina. Voy a levantar lo que pareciera que estuviera devastado, o voy a restaurar lo que pareciera que estuviera arruinado por generaciones. ¡Qué lindo! Puedes imaginarte lo que Dios les estaba diciendo a ellos por medio de estas ciudades o estos campamentos. Y es lo mismo que Él nos está diciendo ahora, diciendo que Él, cuando vaya a darnos las promesas, necesita odres nuevos, restaurados totalmente. Aleluya. Bueno, sigamos viendo, ¿verdad? Después vamos a ver entonces, ahora nos quedamos en el campamento 18, ahora vamos a ir al 18, 19, ahora vamos al campamento 20. Si usted mira ya en su pantalla, prácticamente ya tuvieron que bordear todo ese sector, pero ya están llegando a la frontera de Jericó. Entonces, en el campamento 20 hay una enseñanza preciosa también. Y aquí junté varios campamentos que le llamé la etapa 20 y 21.
dice de esta manera. Y partieron de Ije-Abarim, aleluya, que son ruinas, las ruinas restauradas, llamémosle así, y acamparon en Digón-Gad. Y partieron de Digón-Gad y acamparon en Almón Diblataim. Dice, ¿qué nombrecitos son esos? Claro que son nombres difíciles, pero lo más lindo es lo que significa la interpretación de ellos. Y usted va a decir, no hombre, eso significa, y usted se va a sorprender. Dibón-Gad significa cuando te sientes desfallecer, cuando sientes que te faltan las fuerzas. Entonces hay que ir, ¿a dónde? A Almón Diblataim, que es estar cubierto por una torta de higos, así se le llama a usted. Así le llama la escritura, cubierto, eso significa Almón Diblataim, cubierto por torta de higos. Y cualquiera diría, ¿qué significa estar cubierto con una torta de higos? Bueno, la escritura habla que cuando hablaba de algún tipo de torta como de manzanas, de higos, de pasas, hablaba del sustento de Dios, pero con el fin de dar nuevas fuerzas. Entonces, cuando uno dice, cuando ya te sientas desfallecido, ven y acércate y pídame, dice el Padre, que yo voy a sustentarte y yo por amor a ti te voy a volver a dar del alimento espiritual. ¿Cuál podría ser el alimento espiritual? Por supuesto, su palabra. ¿Cuál podría ser el estar encendidos? La unción del Espíritu Santo, por supuesto. Pero mire estos versos para poder entender mejor, tal como lo dice Cantar de los Cantares 2, 4 y 5. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor, dice la sulamita, o dije la muchacha, que es la iglesia. Y la iglesia le dice, sustentadme, dame fuerzas, levántame con pasas, conforme con manzanas. Hay tantas figuras que hablan acerca de cómo es que Dios sustentaba a su pueblo. Dice que cuando Abraham recibió a esos seres angelicales que vinieron, él dice que los puso bajo el árbol del manzano y le dijo a su esposa que trajera algo para compartir. El Padre siempre muestra su amor diciéndote, cuando te sientas desfallecer, yo te voy a sustentar. No te desanimes, porque cuando te sientas desfallecer es que puede ser que pierdas el ánimo, puedas sentirte desalentado. ¿Sabes que previo a entrar a la conquista de Jericó, solo en Deuteronomio 31 y en Josué 1, Dios por el Padre dejó registrado o escrito ahí que 7 veces, o sea, mira lo que les dice, 7 veces, el Señor les dice, cobra ánimo. Por 7 veces les dice, cobran ánimo. No se desfallezcan. Por supuesto que el Padre sabe que el conquistar la tierra les puede hacer que cuando miren los gigantes, cuando miren las otras circunstancias, pero ya tienen un nivel espiritual diferente. Pero no te desalientes, cobra ánimo, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dice así, esfuérzate, esforzaos y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Como dice, el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Qué lindo, porque Él te está diciendo, ya están por llegar a la frontera de Jericó y van a empezar la conquista. Pero Él, para poder llevarlos a la conquista, para que puedan heredar lo que Él les prometió, Él dice, deben de tener un carácter de tal manera
que el ánimo lo van a poner que desechar para seguir confiando en mí. Y literal, posterior a estos acampamentos, ya no está registrado ningún tipo de reclamo o de murmuración o de falta de... No, sí hubieron, por ejemplo, hay algunas cosas que faltaron el respeto. Por ejemplo, el pecado de Acán, ¿verdad? Que ese pues lo que hizo fue un robo, ¿verdad? Pero no hay reclamos porque ¿por qué nos tienes en el desierto? No, ellos ya aprendieron a recuperar el ánimo en todo sentido. Bueno, sigamos viendo, ya vamos adelante y ahora ya terminamos con el 2021 y ahora nos queda prácticamente finalizando y van ya al 22. El 22 es muy importante porque están prácticamente a la vista de Jericó. En el 22, esta etapa 22, que llamémosle, podrían ser los campamentos 40, 41 y 42, ellos están ya prácticamente listos para comenzar viendo la gloria de Dios por medio de ellos para la conquista. Pero ya estamos por finalizar, pero léalo conmigo. Partieron entonces de Almón Diblataim, que es cubierto con tortas de pasas, de higos en este caso, y acamparon en los montes de Abarim frente a Nebo. Partieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a ¿dónde? A Jericó. Y acamparon junto al Jordán y aquí es curioso cómo es que menciona dos regiones, que en esta región de campamentos estuvieron desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim en las llanuras de Moab. Bueno, mire, es curioso o es interesante porque estas palabras que estuvieron en las llanuras desde Abel-Sittim de Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim significan, Bet-Jesimot significa casa de desierto. Y Abel-Sittim lo que significa es prados de acacias, como decirte un bosque frondoso. Entonces lo que él está diciendo es, ya están por conquistar la tierra, recuerden, para poder alcanzar la estatura que ya casi tienes, tuviste que pasar un desierto, casa de desierto, pero ahora ya estás a la altura de ser un bosque frondoso y nada menos que de acacia. La mayoría de la madera de los muebles del lugar santo, el lugar santísimo, era de madera de acacia. Tienen que ser madera que el Señor seleccionó para contener lo más preciado, que es su presencia. Bueno, pero sigamos entendiendo qué significa Abarim y qué significa Jericó. Y nuevamente, solo porque está escrito, usted dirá, no lo creería. Pero así es. Mire lo que significa Abarim. Y Abarim significa montañas del más allá. Y Jericó significa lugar de fragancia. Como usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Se acuerda que cuando ellos salieron de Egipto, el tercer campamento o el segundo, me parece, se llamaba Etam? Etam significa el extremo de la tierra. En otras palabras, que él dice, hasta aquí van a tener que dejar toda la vida vieja, estar dispuestos a dejar Egipto, porque ahora empieza un proceso de transformación. Y aquí está diciendo en Abarim, como lo lee en su prensa, que ese proceso de transformación ya casi está llegando a su culminación en Abarim, montañas del más allá. Pero la diferencia es que antes era un desierto, ahora es una montaña. Ahora hemos aprendido a vivir en su presencia
para que a la hora de entrar a la conquista de Jericó podamos ver la fragancia de Él, porque Él es fragancia en todo momento. Pero sucede algo también aquí en Abarim, en ese monte. Y quiero que la lea conmigo, porque aquí es una otra, llamémosle, otra figura para nosotros. Y dice que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 32, 49, 50, sube a estos montes de Abarim, al monte de Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán. Observa la promesa que yo les tengo, la cual doy a los hijos de Israel en posesión. Pero te cuento, tú vas a tener que morir en este monte al cual subes. Obviamente recuerda que Moisés, igual que a Aarón, Dios les dijo que ustedes no van a entrar. Pero aquí hay una figura para nosotros. El Señor te está diciendo, oye lo que te dice. Cuando ya tengas esa madurez espiritual de conocerme a mí como la fragancia que yo soy, como las delicias de estar en mi presencia, como lo dice el Salmo, de conocer mi perfume que yo soy, que yo esparzo. Recuerda, tienes que morir de toda tu naturaleza legalista que pueda existir. Es cierto que Moisés era un varón de Dios, pero él está diciendo, cuando ya tienes que caminar conmigo en la tierra de la promesa, tienes que confiar totalmente en mí. Tienes que dejarte de llevar como en un río, dejarte llevar totalmente para poder llegar a la conquista como el Padre provocó en estos 40 años. Al llegar en este punto, prácticamente habían transcurrido desde que salieron de Cádiz 5 meses y se cumplieron 40 años para que ellos entraran. Qué hermoso esto. ¿Sabes? Esto me hace reflexionar de que Dios en la vida espiritual del creyente siempre va a provocar que tú puedas ser transformado, cambiado, porque Él quiere verte con un nivel espiritual diferente, superior, le llamaría yo. Y esto es lo que Él quiere. Donde yo veo esa enseñanza que resume, podríamos decir, todo el proceso que ellos atravesaron en el desierto, lo encontramos en Ezequiel capítulo 47. En este reflexión habla el profeta Ezequiel, cómo es que dice el Señor, cuando ellos querían llegar a su santuario, ellos miraban el río de Dios. Y es una figura de, si tú conforme te dejas ser transformados por el Espíritu Santo, que es el río de Dios, por supuesto que al inicio vas a tener que navegar en el Espíritu Santo, pues con una madurez que va a ir creciendo poco en poco, va creciendo poco a poco, tal como lo expresa él de esta manera, y léalo conmigo. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Primeramente, por lo menos él dice, el Espíritu tiene que tocar, transformar tu caminata. Midió otros 1000 y me hizo pasar hasta las rodillas. ¿Qué sostiene las rodillas? Ahí es donde está lo que sostiene el cuerpo. Tu fortaleza tiene que estar totalmente rendida al Señor. Midió otros 1000 y luego me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Luego el Espíritu Santo va a tocar todos tus lomos. ¿Cuáles son los lomos? Pues los lomos es esta parte de la cintura que cubre tu parte reproductor, las partes genitales. Y esa parte lo que está diciendo es que yo voy a empezarte a transformar a que tú puedas replicarte, a duplicarte, a hacer ese odre nuevo que pueda multiplicarse en otras personas. Pero tienes que dejar que el Espíritu Santo tome el control de todo.
hasta que llegue un momento, aleluya, que ya tienes que dejarte guiar por Él en su totalidad. Y dice el verso que sigue, midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En otras palabras, ya llega un momento en que solo puedes dejarte llevar por la corriente del Espíritu Santo. Así como ellos al llegar a Jericó, ya tenían que llegar a ese monte Abarim, que es la montaña del extremo, cuando ya llega a su culminación. Y en ese momento tienes que ver a Jericó, porque dice, de ahora en adelante, si tú aprendes a caminar conmigo, vas a poder disfrutar mi fragancia, dice el Padre. ¿Cómo es que yo te llevo? ¿Cómo es que yo dirijo tus pies? Y a partir de este punto, el Señor dice que se les presentaba, inclusive dice que Josué, después de estar en Jericó, se encontró con la presencia de un ser angelical que da la impresión que era el Señor mismo, dándole dirección, diciéndole, yo estoy con usted, yo soy el Jehová de los ejércitos, con la que yo estoy portando la espada por ustedes, por cuanto esta nueva generación supo escuchar mi voz. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis amados, realmente yo me sorprendo cómo es que logramos en este momento conocer la presencia de mi Dios en todo sentido. Hoy el Señor te dice, yo te quiero dirigir en todo. Quiero dirigir tus pasos. Quiero gobernar en tu vida. No mires las circunstancias adversas como algo malo. Muchas de estas circunstancias, dice el Padre, yo las he permitido porque lo que yo anhelo es transformarte para que tú puedas ser un conquistador, para que tú puedas alcanzar tus sueños, puedas alcanzar las promesas que el Padre nos ha destinado. Hoy el Señor quiere darte esa oportunidad. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti y bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi amado hermano o hermana que está ahí y ruego, oh Dios, que tú transformes tu voluntad en su vida. Que tú hagas, Señor, de su propósito una realización y que Él pueda hallarlo caminando en Él y que pueda ser fortalecido en todo sentido, Señor amado. Que pueda conocer, Padre mío, que en todo este proceso el anhelo tuyo, Señor, es que Él pueda, Señor, alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias, Jesús. Te bendigo, te exalto y te doy gracias por estar conmigo hasta en este momento. Bendiciones. Recibe de Dios la bendición de Dios, del Altísimo.